A menudo, cuando suelo ver a testigos de Jehová por las calles predicando, ya sea en grupos o en sus carritos, normalmente no suelo ver a jóvenes o si los hay, son siempre la minoría. Por ejemplo, si un fin de semana cualquiera veo un grupo de 20 testigos de Jehová por algunas cuadras de mi ciudad, la mitad de ellos resultan ser hermanas adultas y la otra mitad se compone de hombres adultos, niños y uno que otro joven. De hecho, en mi antigua congregación, del puñado de jóvenes que éramos, unos 6 o 7, actualmente solo quedan 2 ahí dentro, uno de ellos casado extremadamente joven. Y en la congregación vecina sucede algo similar, y creo que es un fenómeno a modo general en la interna del grupo. Aquellos que nacimos en la llamada por ellos, verdad, y salimos jóvenes de ahí, no lo hicimos por ser malas personas o siniestros. Algunos, es verdad, han sido expulsados por pasar a llevar el reglamento interno del grupo, eso es discutible, pero otros simplemente dimos un paso al costado por cuenta propia, y eso en ningún caso nos convierte en un mal individuo. Los problemas de la Watchtower con su incapacidad para retener a los jóvenes son muy profundos. La cuestión pudiera ser mucho más grave de lo que a ellos les gustaría admitir y es mucho más amplia de lo que muestran las simples estadísticas. No es difícil entender por qué tantos niños, hijos de testigos de Jehová, están condicionados desde una edad temprana a asociar el trabajo pesado con las reuniones y asambleas. Simplemente no hay nada diseñado o integrado en los programas que funcione con la capacidad de atención de los niños pequeños, más allá por supuesto de la serie de Sofía y Caleb, la cual por cierto es bastante reciente, pero más allá de esos pequeños videos de 3 minutos cada uno, no existe nada que los integre más allá y los acoja de acuerdo a su edad. Muchas iglesias ofrecen clases, servicios o grupos separados para niños que son compatibles con su nivel de madurez y que los aclimatan, por así decirlo, a ir a la iglesia. A ver, no estoy diciendo que estos programas sean magníficos, yo mismo los cuestiono y los pongo en tela de juicio porque, se quiera o no, el propósito de estos es la coerción a una determinada doctrina, pero al menos estas iglesias tienen un sentido común con sus niños a la hora de adecuar una doctrina compleja acorde a su edad. Sin embargo, los testigos de Jehová se apegan obstinadamente a un programa de, comillas, talla única para todos y, por supuesto, preestablecido por su organización. ¿Cuántas escuelas conocemos que reúnen a niños en edad preescolar, estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria y estudiantes de posgrado en el mismo salón de clases? Es completamente absurdo. Además de esto, muchos adultos testigos de Jehová esperan que sus hijos se queden quietos y en silencio durante largos discursos en salones o asambleas. Discursos incomprensibles para un niño, como las profecías de Daniel, la generación, la fornicación y tantos otros. Si se portan mal y no se quedan quietos, muchos son reprendidos fuertemente posteriormente en casa. Cuando muchos jóvenes testigos de Jehová llegan a la adolescencia, no solo han sido condicionados a asociar la adoración a Jehová con un gran desagrado, sino que además no cuentan con grupos o programas adaptados a ellos como adolescentes o que satisfagan sus necesidades. Este pudiera ser un factor enorme en los jóvenes que abandonan la organización. Es un área, por lo demás, en la que los líderes de la Watchtower muestran una sorprendente falta de conocimiento, además de su completa desconexión de la realidad. En lugar de dedicarse a un sincero examen de conciencia e introspección sobre cómo ayudar y nutrir a los jóvenes a nivel organizacional, los líderes de la Watchtower, el departamento de redacción y los superintendentes viajantes atribuyen la salida de muchos de sus jóvenes simplemente a su testaferro favorito, Satanás. Si los hermanos de una congregación no caminan al ritmo de la organización y si algunos jóvenes de esta se han apartado, debe significar indiscutiblemente que Satanás está trabajando horas extras. No es algo que pudiera estar mal en la propia organización, no. El ego del mando es tan grande que jamás admitirían eso.
Al comentar sobre los jóvenes que abandonan el grupo, otra táctica común que utiliza la organización es compararlo cínicamente con los israelitas ingratos que consideraron indeseable el maná de Jehová. La organización es como ese restaurante que sigue sirviendo el mismo menú insulso, aunque a muchos de los clientes no les gusta la comida y no regresan. En lugar de ajustar el menú o admitir que el chef no es tan bueno como se cree, el propietario simplemente culpa a los clientes y afirma que las papilas gustativas del cliente no deben estar funcionando correctamente. ¿En qué momento empiezan a preguntarse si hay algo que ellos están haciendo mal? Irónicamente no pueden hacerlo, porque la organización constantemente autoidentifica y autotilda todo lo que ellos ofrecen como, comillas, un banquete espiritual, donde por supuesto no falta nada. Por lo tanto, si los jóvenes no están inspirados y por el contrario están aburridos o desmotivados para participar en la rutina teocrática, la cúpula de la organización y los demás testigos de Jehová simplemente culpan sin más a las influencias del exterior. Las modas, la música, el cine, las redes sociales, internet y básicamente todo lo relacionado a su palabra favorita, el mundo. Cabe señalar que los soviéticos utilizaron los mismos métodos de argumentación y razonamiento afirmando que no faltaba nada en la madre Rusia. Curiosamente, sus periódicos solo tenían buenas noticias que publicar sobre el gobierno soviético y solo malas noticias que informar sobre las democracias occidentales. Si alguien desertaba, los líderes simplemente lo achacaban a la influencia estadounidense, a la falta de gratitud del desertor o a algún horrible defecto personal del desertor. Sí, ¿te suena esto familiar? Además de las reuniones y la literatura, ¿qué está haciendo o incluso intentando hacer la Watchtower para refrescar, elevar e inspirar verdaderamente a sus jóvenes? Las construcciones rápidas como salones ocurren con poca frecuencia y Bethel simplemente no es una posibilidad para todos. Por cierto, en el video anterior hablé sobre la vida del betelita. Lo más emocionante y novedoso que podrán hacer la mayoría de los jóvenes será quizás exhibir carteles impresos en las asambleas que digan «Por favor, tomen asiento». O quizás girar perillas en la cabina del sonido del Salón del Reino. Si tienen mucha suerte y tienen el privilegio de tener un padre que es anciano prominente, podrían eventualmente conseguir un papel actoral emocionante. Sí, agitar los brazos en enormes gestos de pantomima en un drama de montaje para alguna asamblea. Aunque esto ya no se está llevando a cabo, hoy en día todo es digital. Volviendo a los programas juveniles e incluso infantiles de muchas otras iglesias, estos de cierta manera están diseñados para acercarse a los jóvenes donde se encuentran en ese momento, no desde donde alguien cree que deberían estar. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya jóvenes entusiastas en la organización Watchtower. Por supuesto que los hay. Estoy seguro que más de alguno de nosotros conoce de primera mano a jóvenes testigos de Jehová totalmente leales y comprometidos a su organización. Pero el hecho de que haya una rotación tan grande de jóvenes y una salida de estos del grupo es un síntoma importante de que algo está profunda y fundamentalmente mal en el modelo de la organización. Una vez más, continúan aplicando un programa de educación y adoración de talla única, tanto para niños como para adultos. Cuando estos programas se dirigen directamente a los niños, por lo general solo implican un drama de asamblea sobre Samuel o la promesa de que muy pronto podrán jugar con tigres o serpientes, y nada más que eso. Pensemos lo siguiente, cualquier joven testigo de Jehová puede sentarse en una asamblea durante la sesión de la mañana o la tarde y asentir obedientemente con la cabeza como un muñeco programado todo el tiempo, durante todo el programa. Y luego, y al finalizar, salir del recinto y conectarse en línea a través de su iPhone, con gente mundana, expresando en muchos casos lo que realmente piensan y realmente sienten. Si al adolescente se le da a elegir entre lo que su móvil tiene para ofrecerle o leer un párrafo de la Atalaya, ¿a dónde crees que irá este adolescente aburrido?
Además del simple aburrimiento, lo que también vemos en la organización son muchas personas con problemas emocionales y familias monoparentales, que se unen a la religión por las promesas de alivio que ésta les ofrece. En situaciones como estas, a menudo los niños no tienen mucho apoyo y orientación emocional. Una vez más, otras iglesias al menos brindan cierto alivio a los padres solteros, al ofrecer actividades y programas para que sus hijos participen y se vinculen con otros jóvenes de su edad. En este aspecto, cuando hay una familia en la que el padre no desempeña algún tipo de cargo, la familia restante suele quedar excluida en la periferia, sin mucho apoyo social. Puede que la organización ponga a estas familias monoparentales como ejemplos de aguante, pero todos sabemos que el ideal de la familia dentro de los testigos de Jehová es una con ambos padres presentes. Muchos niños de familia sin un papá testigo de Jehová o mamá testigo de Jehová nunca prosperan más allá en la congregación y desaparecen rápidamente cuando llegan a la adolescencia. Muchos adolescentes de la organización tienen problemas que requieren un poco más de solución que sentarse con una libreta en la asamblea y contar con marcas el número de veces que el orador dice Jehová. Pasar horas y horas escuchando discursos y estudios de la atalaya no les ayudará con muchos de los desafíos emocionales y sociales a los que se enfrentan. ¿Es de extrañar entonces que la salida de los jóvenes de la organización sea tan alta? Es de extrañar que algunos busquen llenar el vacío de sus vidas con sexo, drogas o alcohol. Se quiera o no, llenar vacíos es parte de la naturaleza humana. El simple hecho de ir a buscar respuestas de vida a una religión o culto ya se considera tratar de llenar vacíos existenciales. Y como es la naturaleza humana, es mucho más fácil para los líderes de la Watchtower echar toda la culpa de esto al personaje humanizado que más ha atormentado al humano, el tío Satanás, en lugar, por supuesto, de lidiar con los problemones a los que se enfrentan miembros sentados en sus mismos auditorios y que simplemente no quieren ver. Uno podría pensar que esfuerzos relativamente simples como los que se ofrecen en otras iglesias o grupos valdrían la pena para los líderes de la Watchtower, al considerar por supuesto su incapacidad para retener a los más jóvenes. Sí, uno podría pensar que sí, pero esto implicaría que los líderes de la Watchtower se reinventaran y repensaran asuntos que están convencidos de que ya han sido resueltos. Más que más, forman parte de su banquete espiritual, y eso para ellos no se tranza. Lo más importante es que estos esfuerzos podrían disminuir el tiempo y los recursos que se utilizan para ir de puerta en puerta. No se puede permitir que nada le quite el tiempo al único propósito de existencia de la Watchtower. Sí, hacer proselitismo. Una organización que se ha establecido como la única poseedora de la verdad y el único lugar de refugio contra el apocalipsis venidero, no puede desviar el tiempo y recursos a nada que no esté relacionado con sus actividades de reclutamiento. Por eso no es descabellado pensar que nunca adoptarán soluciones de sentido común que podrían ser tan útiles para sus miembros, especialmente los jóvenes. Sin embargo, irónicamente, está claro que su crecimiento ya está sufriendo debido en parte a esta terquedad. Su deslucido crecimiento actual es opuesto a su época de más gloria, los últimos años del siglo pasado. Cuanto más aprietan los dientes, arremeten contra los disidentes y agitan los puños contra Internet, más motivan a sus jóvenes desencantados a satisfacer su curiosidad sobre lo que hay en la red. Con su ferviente prohibición disfrazada de consejo a los jóvenes sobre la educación universitaria, la Watchtower se parece cada vez menos a un paraíso espiritual y se parece cada vez más a Corea del Norte. Lo que vemos en regímenes como Corea del Norte es un desprecio por muchos de los esfuerzos sociales que fortalecen a una nación, como la infraestructura, las buenas universidades, las libertades económicas y los procesos democráticos. En cambio, todo el capital humano de la nación se invierte en una sola cosa: la guerra.
El líder, Kim Jong-un, está tan engañado que su idea para inspirar a su pueblo es salir a su balcón y aplaudir. El único propósito de la organización Watchtower de los Testigos de Jehová es hacer proselitismo, por lo que todo su capital humano debe canalizarse hacia ese objetivo. Otros programas que contribuirían a lograr una economía mucho más fuerte, robusta y animar a sus miembros jóvenes son dejados de lado debido a su posible interferencia con el proselitismo. Al igual que Kim Jong-un saliendo y aplaudiendo, la idea de la Watchtower de motivar a su gente es dar discursos denunciando a la universidad, artículos de la Watchtower ridiculizando a aquellos que no están de acuerdo con ellos, y la promesa repetitiva de que el fin está a la vuelta de la esquina. Perdón, que el fin está a las puertas. Perdón, que el fin está entrando. La organización simplemente no tiene nada nuevo que ofrecer, ni tampoco nuevas ideas. Imagínate si Ford Motor Company todavía fabricara y comercializara el Ford Pinto. Imagínate si Ford estuviera culpando a los consumidores, diciendo que los consumidores tienen mal juicio por no querer comprar más el Pinto. En la Watchtower aplica exactamente el mismo concepto. En algunos aspectos es bastante triste si se considera a los jóvenes de la organización, quienes necesitan y anhelan desesperadamente algo más. La rotación de miembros es algo que solo va a crecer, al igual que el porcentaje de jóvenes testigos de Jehová que finalmente se van. Los pocos testigos de Jehová nacidos allí que se queden pagarán un precio enorme, porque nunca sabrán quiénes eran realmente. Para permanecer en la organización y tener una posición aprobada, habrán tenido que aplastar su yo interior y adoptar una identidad creada por la misma organización. Muchos habrán tenido que encubrir pasiones y talentos que habrían dado mucho más sentido a sus vidas. Muchos de nosotros aquí pagamos ese precio solo para darnos cuenta de ello años más tarde. Pero afortunadamente, después de haber estado fuera durante varios años, muchos de nosotros estamos conociendo quiénes somos realmente y qué es lo que da sentido a nuestras vidas. Estamos en una excelente posición para ser una fuente de fortaleza y compasión para aquellos jóvenes que deambulan y tropiezan con canales de YouTube como este y tantos otros. Un fuerte abrazo juvenil, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.